Muy buenas noches a todos, yo soy el doctor Adrián Cervantes y a nombre de México Libertario, el Partido Libertario MX y Potosinos Libertarios, les doy la bienvenida a este foro que con mucho gusto, con mucho entusiasmo hemos preparado para ustedes sobre el no etiquetado y la prohibición de venta de la llamada comida chatarra. En un día muy importante para nosotros como liberales, como libertarios, pues hoy conmemoramos el 139 aniversario del natalicio del economista austriaco Ludwig von Mises, quien es el máximo exponente de la Escuela Austriaca de Economía y seguramente uno de los pilares del movimiento libertario. Y pues bueno, qué mejor manera de hacer esto que con este extraordinario grupo de ponentes de lujo que nos acompaña esta noche. Ya hemos hecho un par de foros sobre este tema en el pasado, uno con la doctora Claudia Reyes, otro donde participó el mismo Oliver Galindo, que nos acompaña acá esta noche, y estos usted, por cierto, los puede revisar en el canal de YouTube de México Libertario, pero sin duda este foro es el más plural de todos los que hemos hecho en cuanto a los ponentes que nos acompañan. Tenemos una empresaria, tenemos a un médico, un abogado, dos legisladores, entonces creo que esta reunión nos será, nos nutrirá muchísimo a todos nosotros en cuanto al conocimiento que nos pueden compartir nuestros invitados. Y bueno, en primer lugar, quiero presentarles a América Rangel Lorenzana. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestrante en Comercio Exterior, diputada local en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, integrante, por cierto, de su Comisión de Salud. Muy buenas noches, América, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches, Adrián, un gusto. Nos acompaña también Adriana Marbelli Costanzo, es comunicóloga, conferencista, empresaria potosina, consejera de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Muy buenas noches, Adriana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Me entusiasma mucho esta charla porque creo que es indispensable que se nos escuche desde los diferentes escaños de la sociedad y pues bueno, qué mejor hacer esto y que la gente nos escuche y poder tomar mejores decisiones. Gracias. Totalmente de acuerdo, Adriana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Está con nosotros también Jorge Triana Tena, licenciado en Derecho, maestro en Políticas Públicas, también diputado local en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias, estimado Adrián. Gusto en estar con ustedes de nueva cuenta con mis amigos de México Libertario. Gracias por la invitación y pues excelente tema. Felicidades por el foro y adelante. Gracias. Se encuentra Oliver Galindo Ávila, licenciado en Derecho, con un amplio historial en trabajo en las industrias farmacéuticas, en la industria del consumo. Él es columnista, invitado habitual de una cantidad importante de medios de comunicación. Muy buenas noches, Oliver. Buenas noches, Adrián. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes otra vez. Y bueno, finalmente, Andrés Bocanegra Cano, médico cirujano, especialista en anestesiología, jefe de anestesiología en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, acá en la ciudad de San Luis Potosí, y colaborador del Laboratorio de Ideas de Potosinos Libertarios. Buenas noches, Andrés. Hola, Adrián. Buenas noches. Buenas noches a todos los integrantes del panel y a todos los que nos están acompañando esta noche. Pues muchas gracias a todos. Como ven, tenemos un panel de lujo. Creo que será muy enriquecedor para todos escuchar a estas 5 personalidades que nos acompañan esta noche. Y bueno, pues quisimos hacer nuevamente un foro sobre este tema, porque sí lo consideramos muy importante desde México Libertario y sus organizaciones hermanas, el ver lamentablemente cómo las nuevas legislaciones se realizan en detrimento de las libertades individuales, pero no solamente se quedan ahí, sino que van escalando, son progresivas, y entonces lo que inició como una prohibición en Oaxaca para la venta a niños de este tipo de productos alimenticios, pues ahora ya escuchamos por ahí que hay propuestas de que también quieren que se prohíba que los propios padres en restaurantes y en este tipo de comercios puedan comprarles pues los alimentos o las cosas que desean para sus hijos. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar. Vamos a tener un segmento con cada uno de nuestros invitados y me gustaría iniciar con el doctor Andrés Bocanegra, pues para que nos dé un poquito de contexto sobre la situación que hay entre la asociación entre el consumo de este tipo de alimentos industrializados
y la aparición de enfermedades metabólicas. ¿Es esto ético? ¿No lo es? ¿Qué nos puedes platicar, Andrés? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Adrián. Pues sí, para iniciar con este tema tendríamos que poner primero de base o aclarar que no, tenemos que aclarar una cosa. Nadie está diciendo que no exista un problema de salud pública real. La obesidad y el sobrepeso, y en particular la obesidad y el sobrepeso infantil, es un problema que nos está aquejando en el día a día y que va a tener consecuencias a mediano y largo plazo y que tiene que ser atendido. Pero como vamos a ver, el enfoque que se está tomando con todas estas medidas, desde mi punto de vista, no es el más adecuado. Este es un problema que ha ido aumentando año con año. Aproximadamente 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo tienen sobrepeso u obesidad. Según cifras de la UNICEF, de cada 20 niños menores de 5 años, de cada 20 niños menores de 5 años, uno de cada 20 niños menores de 5 años padecen obesidad. Y este número va a aumentar a 1 de cada 3 a mayores de 5 años. Entonces, esto nos habla de que es un problema que va en progreso y que se va creciendo de acuerdo al entorno de las personas. México en particular ocupa el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Aproximadamente 34% de nuestros niños y adolescentes, según la UNICEF, tienen este problema. Y en particular, hablando del estado que fue de lo que detonó todo esto, Oaxaca ocupa el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad de adultos, y se estima que 28 de cada 100 personas entre los 5 y 11 años van a tener sobrepeso y obesidad. La obesidad se va a definir de manera general como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Esta enfermedad se va a presentar cuando hay un desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto calórico. Para fines prácticos, esto es que estoy comiendo más de lo que estoy utilizando. Y eso más que estoy comiendo de lo que estoy utilizando, esa energía además tiene que ser almacenada de alguna forma en nuestro organismo. Y la forma como la vamos a almacenar es en forma de grasa. Y pues esto va a ocasionar una concentración excesiva de grasa corporal en el cuerpo. El problema del acúmulo de grasa corporal no va a ser solamente un problema estético o lo que afecta de forma en el entorno del individuo, que de por sí es muy importante. O sea, el bullying en este tipo en estos niños está presente y es un problema que también se tiene que atacar. Pero aparte de eso, la acumulación de grasa va a venir acompañado de un conjunto de enfermedades, como son la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, que son la acumulación de grasa en la sangre, que a su vez nos van a llevar a complicaciones como infartos, problemas en los riñones, pérdida de la visión, otro tipo de complicaciones más groseras como amputaciones, que van a afectar directamente la calidad de vida de las personas y más adelante la productividad del individuo en la sociedad. Este conjunto de enfermedades, a su vez, va a generar gastos importantes para nuestro sector salud, ya que son enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Son enfermedades que son manejables, no curables. Las personas van a estar toda su vida, desde que se les hace el diagnóstico, invirtiendo en medicamentos, consultas, hospitalizaciones, etcétera. Y que a su vez, si llegan a presentarse las complicaciones de estas enfermedades, van a tener repercusiones cada vez más importantes en la calidad de vida. Los niños con sobrepeso y obesidad van a ser niños que en la mayoría de los casos, o generalmente, van a crecer convirtiéndose en personas adultas con sobrepeso y obesidad, que a la larga van a presentar alguna de estas enfermedades. Cada vez es más común ver niños debutando en edades más tempranas con estos padecimientos. Y esto no se debe a que la gente no sepa que un refresco o unas papitas no son precisamente la comida más saludable. El problema es que el por qué la gente no toma interés en esto o no toma responsabilidad en su salud es un tema de por sí muy complicado. Es muy interesante hablar con los pacientes que llevan años de diabéticos, años de hipertensos y cómo ellos mismos te lo dicen. Saben que X o Y alimento o X o Y hábito no les hace bien, pero aún así lo hacen. Entonces, un etiquetado frontal
o la prohibición de venta de algún alimento va a cambiar este tipo de actitud? Pues, spoiler alert, no. Pero entonces, ¿qué es lo que de verdad va a generar un cambio de hábito en la persona? Una persona responsable es aquella que tiene la virtud de tomar una serie de decisiones, no solo de manera consciente, sino también de poder asumir las consecuencias que vayan a tener esas decisiones y responder ante las mismas, a quien corresponda, ya sea para él mismo o para las personas en su entorno. Hablando de nuestra población, un gran porcentaje de nuestra población está caracterizada por gente que no es responsable. Es el tipo de pacientes que les comentaba ahorita, en el que es el enfermo crónico que sabe que está mal tomar bebidas azucaradas todos los días, porque lleva, por ejemplo, 10 años de diabético. En esos 10 años, todo el tiempo le han dicho que no debe comer azúcar. Todo el tiempo la gente le ha dicho que se tiene que cuidar, que tiene que bajar de peso, o sea, él lo sabe y aún así sigue con esos hábitos. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de estar tomando una decisión consciente, como ya les dije, el paciente lo sabe que le hace daño el refresco, no está tomando una decisión responsable. En primer lugar, porque el gobierno le quita esta carga de responsabilidad al culpar a las empresas productoras de este tipo de alimentos. Antes era culpa del paciente por no comer bien. Si bien las consecuencias de este no comer bien y de sus enfermedades iban a recaer al final en el sector salud. Ahora, lo que se busca con este tipo de políticas es perpetuar la de por sí ya es muy escasa responsabilidad que tiene la persona sobre sus actos, la cual ahí no ayuda para nada en generar un cambio de fondo. En esta línea es donde entran este tipo de prohibiciones y el etiquetado de los productos. No se busca crear un cambio de fondo, se busca una solución rápida, a corto plazo, sumamente paternalista, en la que damos por hecho que el Estado y el gobierno está haciendo lo mejor para cuidar a su población. Y que no importa nada más, porque no importa que se afecten las libertades individuales, porque es por los niños, es por la obesidad, es por X o por Y, entonces no importa que afectemos las libertades de las personas. Existen muchos estudios que hablan sobre el etiquetado de comida y su impacto en cuanto a las elecciones que pueden tomar los consumidores. En general, desde que se inició el etiquetado de las comidas o de este tipo de productos, no se ha demostrado que tenga un impacto directo o realmente significativo. En general, la gente no toma decisiones sobre la comida que compra y la comida que come por lo que viene en el producto. Hay muchísimos otros factores que tienen que están envueltos ahí para la toma de ese tipo de decisiones. Tenemos que recordar aparte que vivimos en un medio, desgraciadamente, donde todavía hay una gran cantidad de población con muy poco acceso a la educación. Muchas de estas personas, a pesar de ver el etiquetado, el que el etiquetado diga alto en sodio, alto en grasa, alto en etc., no les va a decir más. Incluso gente profesionista que no estamos en contacto con temas de nutrición, ese tipo de etiquetados no nos van a decir más, no nos van a dar mayor utilidad. Y el objetivo entonces ahí se pierde, porque si el objetivo es informar, si esa información no es útil, el objetivo ahí está perdido. Al final, el consumidor es el que va a terminar pagando los platos rotos, porque este tipo de impuestos les afectan a la gente más pobre, no a la gente que tiene acceso a una ensalada o a un restaurante gluten free, etcétera. Y al final termina siendo una medida meramente recaudatoria, ya que desde que se han iniciado el aumento de los impuestos a los refrescos, lejos de disminuir su consumo, lo único que se ha logrado es aumentar la cantidad de dinero que entra al gobierno por este medio. Suena paradójico, pero es real. La única solución real es que la gente tome responsabilidad sobre su cuerpo y su salud, y la manera no es quitándole esta responsabilidad sobre las decisiones que toma, culpando a las empresas, ni tampoco usando la fuerza de los impuestos para que intenten entender como niños castigados. La solución es tener una sociedad cada vez más educada, con información a su alcance, que les permita tomar una decisión adecuada, y si aún así no toman esa decisión de forma adecuada, nosotros ser capaces de respetarla. Dentro de medicina existen principios bioéticos. Se ha teorizado mucho al respecto, no los quiero aburrir al respecto,
pero me gustaría hablar de uno en particular, que es el principio de autonomía. Este principio se refiere a la obligación de respetar los valores y opiniones personales de cada individuo con aquellas decisiones básicas que lo atañen. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en mi profesión vemos la necesidad del médico de ejercer esa medicina paternalista, de decir, yo sé qué es lo mejor para ti y pues esto es lo que vamos a hacer. Cuando desde el punto de vista ético y bioético, nuestra única labor debería ser explicar a la persona qué es lo más adecuado desde el punto de vista científico, presentarle las opciones y consecuencias de dichas opciones, pero al final dejarlo que tome su propia decisión, sea lo más correcta médicamente o no, porque va a ser la más correcta para él. Es lo que llamaríamos el derecho del paciente a equivocarse. Si desde el punto de vista relación médico-paciente y ético no es correcto que se tomen decisiones en la vida de las personas, no me parece tampoco lo más correcto que este tipo de decisiones se tomen desde el Estado, y en particular sin conocer las características del entorno de cada persona en particular. Así que no podemos y no debemos controlar las decisiones y las acciones de todas las personas. Claramente las prohibiciones nunca han sido una solución y lo que necesitamos es fomentar buenos ciudadanos, pero no solamente buenos ciudadanos, sino verdaderos ciudadanos. Ciudadanos que tengan la capacidad de tomar decisiones informadas, libres, pero sobre todo con responsabilidad. Bueno, pues, muchísimas gracias, Andrés. Pues ahí tienen todos ustedes la opinión de un médico libertario sobre este tema de la prohibición en los alimentos y el nuevo etiquetado. Y me gustaría ahora cederle la palabra a América Rangel. América, buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente, de entrada, prohibido prohibir, ¿no? Tan es así que ya lo dijeron desde Palacio. Afortunadamente, el hecho de que hemos estado, pues, levantando la voz, señalando los errores de estas iniciativas, que en el caso de la Ciudad de México se han presentado ya más de 5 iniciativas, pues ya salió a decir que cada quien puede decidir, hacer, comer lo que quiera y prohibido prohibir. Pero bueno, vamos a entrarle al tema en el caso de la Ciudad de México, que es muy interesante. De entrada, yo pienso que esto es una cortina de humo por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Ahora resulta que los culpables son los diabéticos, los hipertensos, y desafortunadamente no es así. O sea, el mal manejo de la pandemia nos ha traído, pues sí, lamentablemente, más muertes de lo que hubiésemos esperado, y si se hubiera ocupado una política de prevención de años atrás en el tema de salud y de la buena alimentación, no estaríamos en esta grave situación. Y efectivamente tenemos que trabajar en el tema de cómo nos alimentamos los mexicanos, porque es bien cierto que nos gustan las guajolotas, las garnachas, ¿no? Le entramos a toda esa comida típica grasosa, y también hay que decirlo, o sea, hay estudios que nos dice el Instituto Nacional de la Salud que la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos y que nos genera sobrepeso y grasas no son por alimentos o productos envasados, son precisamente pues estas guajolotas, tamales, ¿no? Nuestra propia mala alimentación. Entonces, por un lado. Por otro lado, es importante decir que los niños, en realidad, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los niños no tienen actividad física, los niños mexicanos en las escuelas. Entonces, hay que reactivar la actividad deportiva en las escuelas para que nuestros niños puedan tener ese movimiento y también puedan ser capaces de estar desechando esas toxinas, ¿no? que son parte de nuestra cultura alimentaria, digámoslo así. Y por otro lado, necesitamos implementar, ¿no? Y lo dice la Comisión Nacional del Agua, más bebederos en las escuelas. Solo el 31% de las escuelas tienen bebederos de agua en donde los niños pueden consumir agua potable. Esto es gravísimo. Entonces hay que entrarle al tema de raíz. Sí, la prevención, de hecho, presentamos 2 iniciativas desde Acción Nacional. Voy a platicar de la que presenté. El diputado Triana, supongo, hablará de la suya. Lo que estamos buscando es que pues haya
una prevención como tal, campañas de difusión para una buena alimentación, y por otro lado los padres deciden qué o no comen sus hijos. O sea, el Estado no se puede meter en qué va a comer su hijo, ¿no? Porque estás invadiendo facultades que no te corresponden. Y también estamos proponiendo un carnet alimentario en donde los niños puedan ir midiendo su talla y su peso y evidentemente pues tener una mejor alimentación, mejor salud y evitar este problema de obesidad infantil que tristemente pues ya se mencionó, somos el primer lugar en obesidad infantil mundial. Entonces hay que cuidar a nuestra población, a nuestros niños. Y por otro lado, necesitamos también pensar en el tema económico. Estamos atravesando una de las peores crisis desde hace más de 100 años en México. Por lo tanto, en el caso de Oaxaca, con esta ley ya aprobada, se estarían cerrando 58,000 tienditas de la esquina. Si fuera en la Ciudad de México, serían 120,000 tienditas, afectando pues a muchos millones de personas que pueden perder su empleo y su ingreso pues, familiar. Entonces hay que trabajar en esto. Además, el prohibir siempre va a generar el mercado negro, ¿no? Que esta no es una solución para el tema de la alimentación de nuestros niños ni de los mexicanos. Y también, por otro lado, en el tema jurídico legislativo, es importante mencionar que esto es una gran invasión de facultades en el orden federal, porque solo las normas oficiales, pues las puede decir las instancias federales, y en este caso, o en el caso de la Ciudad de México, estamos metiéndonos en un tema que no nos corresponde, porque eso lo tiene que decir pues las normas oficiales en el ámbito de sus atribuciones. Y por último, para ser muy concreta, considero que ya se dieron los puntos más importantes. Por último, sí pedirle a los demás congresos de locales del país, pues que no le entren y le hagan el caldo gordo a Morena, ¿no? A la ley Gatell, que ellos asuman sus responsabilidades, sí a la prevención, sí a la educación, sí al cuidado de nuestros niños, pero con responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias, América. Me encantó una frase que tomaste y que constantemente nosotros los libertarios repetimos, y es esto sobre los mercados negros. Ninguna prohibición ha sido útil en realidad jamás, y las prohibiciones generan mercados negros, y los mercados negros generan violencia además, que eso es lo más triste de todo. Muchísimas gracias, América. Ahora le cedo la palabra a Adriana Marbelli Costanzo. Muy buenas noches, Adriana. Qué gusto que estés acá con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y pues bueno, quiero saludar a mi papá que está conectado también viendo. Bastante interesante lo que dicen todos. De verdad es un honor para mí estar presenciando esto. América, me parece maravillosa su ponencia, y basada un poco en la ponencia de América, me gustaría empezar la mía de una manera diferente como la tenía planeada. Voy a empezar por el final, que era precisamente la propuesta que teníamos o que tenemos como industria pues a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Donde América hace un llamado pues a los diputados locales de aquí del estado de San Luis Potosí, en el que se busque promover mucho más la educación alimentaria. Totalmente de acuerdo. En múltiples reuniones que hemos estado con algunos diputados, sobre todo los diputados de Acción Nacional, son los que han mostrado mucho más interés en este tema, que al final del día les competiría a todos, porque pues si bien es un tema que afecta al desarrollo económico, al desarrollo social, a la salud de toda nuestra gente, y pues bueno, a la industria no se diga. Entonces, bueno, en este sentido, se les propuso a los diputados, a todos, hacer un programa en el que pues San Luis Potosí se convierte en punta de lanza de prevención, de educación y de cultura alimentaria y cultura física. ¿Por qué? Definitivamente en muchos de los estudios, nuestros niños en edad preescolar son los que tienen ya lo decía por ahí el doctor Andrés, los niños más de preescolar son los que tienen mayores índices de sobrepeso. Y esto obedece a muchísimas cosas. Voy a la segunda parte, que es muy importante tomar,
y que es precisamente la falta de ingresos de las familias de las mexicanas y los mexicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, sencillamente, el salario mínimo este año llega a 123.22 pesos, lo cual no alcanza para cubrir la canasta básica de una persona, no la canasta básica alimentaria solamente, estamos hablando de la canasta básica de servicios y pues de todo lo que conlleva ser una persona que tiene que ir a trabajar, que regresa, que come, que estudia, etcétera. Entonces, bueno, realmente el salario mínimo no alcanza. Si nos vamos a las comunidades rurales, esto se pone peor, porque nuestros niños de las comunidades rurales están tomándose un refresco de cola y un pan embolsado. ¿Y esto qué quiere decir? No es que sean los papás ni desobligados, ni las mamás flojas, ni que no les interese la alimentación de sus hijos, sino que eso es lo único que pueden comer para que su pancita esté lo suficientemente llena y puedan esperar hasta las horas que los papás que son jornaleros, que se dediquen a cualquier actividad en la comunidad, regresen a casa para alimentarlos de una manera un poco más saludable. Entonces, me parece una medida a la vez que es muy populista de parte del gobierno federal. Efectivamente, se les salió de las manos el tema de la pandemia. Esto obedece a un tema desde el Tratado de Libre Comercio, que tenemos acceso a cantidad innumerable de alimentos sumamente procesados que provienen de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, esto se convierte pues en una pandemia que se veía venir, la obesidad en nuestro país, ¿no? Y lo repito, no es solamente porque los papás sean negligentes o porque los papás les valga la educación de sus hijos en cuestión de alimentos, ¿no? Definitivamente es lo único que les alcanza. A veces una bolsa de papas es lo único que alcanzan para comprarle y darles de comer a sus 4 hijos o a sus 3 hijos. Entonces, me parece una medida totalmente populista, donde lo único que les va a buscar el gobierno federal es tener un respiro ligero, porque definitivamente esta no es la opción de mejorar la salud de las mexicanas y los mexicanos. La propuesta sería precisamente generar estos programas de educación alimentaria y de educación física, una cultura mucho más mucho más arraigada al sentimiento y a la emoción, y los que son pedagogos y los que son que se dedican a la parte cognitiva de los seres humanos, sabemos o saben que la única manera que un ser humano va a entender o va a aplicar los conocimientos adquiridos es a través de las emociones. Entonces, consideramos muy importante esta parte. Por otro lado, vamos a la parte, ahora sí que de la parte industrial. Obviamente como industria pega muchísimo y no nada más pega a las grandes marcas y a los grandes corporativos. Estamos hablando que cuando tú estás prohibiendo vender cierto tipo de alimentos, pues estás coartando la libertad de cualquier ciudadano que decida darle de comer esto o aquello a sus hijos, o la decisión de comprar. Entonces esto ya es un delito pues más grave, ¿no? Por otro lado, pues las empresas. Hablamos de las empresas locales. Hablemos de empresas como Provi, que es una marca que vende botanas que son definitivamente saludables. No, la marca no ha explotado aún su potencial que tiene. Algunos de sus productos son gluten free, por ejemplo, yo no sabía, y eso ayuda muchísimo. Sabemos que el cacahuate, la almendra, la nuez y todos estos productos ayudan a obtener sustancias que el cerebro necesita para un óptimo desarrollo. No puedes etiquetar como comida chatarra a un producto que te da beneficios. Obviamente todo en exceso pues es malo, pero definitivamente esta decisión populista que se está tomando, o la ley de Oaxaca, que como les decía, les vuelvo a repetir, es un respiro para Morena en medio de la pandemia, donde dicen, obviamente, como lo decía Andrés, es un tema donde culpas a otra persona y no te responsabilizas. Es lo mismo que sucede con los programas sociales que se les están dando a los chavos, donde les dan el dinero per se, aunque les vaya bien o no les vaya bien en la escuela. Entonces creo que son temas súper importantes. Ahora voy con el tema del etiquetado. Desde el 2010 se requiere un etiquetado basado en las normas de la FDA, donde debemos de saber qué es lo que estamos consumiendo. En los estudios que se hace, la gente no lee el etiquetado, y si lo lee, no lo entiende. En la mayoría de los casos hay gente que puede ver el etiquetado, pero no sabe leer. ¿Cómo le haces para enfrentarte con un país con hambre,
pobres y sin educación. ¿Cómo le haces? La única manera es a través de los programas educativos. Esa es la única forma, no a través de salir a las calles y hacer una cacería de brujas con todas las empresas que están generando pues ingresos. Digo, por ejemplo, Chocolates Constanza es una empresa que no solamente vende chocolates y dulces, sino que es una marca que ha generado digamos, una identidad cultural, histórica, social, un desarrollo económico al Estado. Entonces, creo que es muy importante valorar estas cosas y San Luis Potosí puede convertirse en punta de lanza a nivel nacional si sus diputados y sus diputadas se pusieran la camiseta y dijeran, vamos a defender a la empresa alimentaria porque es un atentado no solamente contra los ciudadanos, es un atentado contra los empresarios, que al final del día somos los que generamos riqueza y somos los que estamos pagando impuestos. Entonces, bueno, para cerrar, el etiquetado nuevo, estas nuevas etiquetas, al parecer son etiquetas un poco más comprensibles, son etiquetas que surgieron, me parece que en Chile, donde dicen alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcar, pero no nos dice nada, ¿no? Al final del día no nos dice nada y la gente, entre más le prohíbas, vas a abrir un mercado aún más clandestino, porque va a haber quien siga vendiendo esto. Por ejemplo, hay señoras afuera de las escuelas, de colegios privados y escuelas públicas, que se supone que ya está prohibido por ley vender dulces en la calle. Pero aquí en San Luis Potosí, no sé si en el Estado de México, no sé si en la Ciudad de México, aún se siga vendiendo, pero aquí en San Luis se sigue violando la ley. Entonces, esto es únicamente para atacar a la clase media, a la clase productora, a la clase que paga los sueldos de las personas que están en funciones ahorita en este momento. Entonces, bueno, hasta aquí es mi aportación. Espero a la siguiente tanda para dar la otra parte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Pues ahí tienen ustedes el punto de vista del sector empresarial, de una empresaria consolidada, qué es lo que piensa sobre esto. Y me quedo con algo que menciona Marbeli, que es el hecho de que parece que el gobierno está buscando un chivo expiatorio ante el terrible manejo de la pandemia que lamentablemente hemos tenido en México. Así lo parece, ¿no? Están buscando el chivo expiatorio, a quien echarle la culpa, y bueno, pues la industria alimenticia parece que es quien se va a llevar, o quien se está llevando la parte mala de todo esto. Bueno, pasamos con nuestro siguiente ponente, Oliver Galindo. Oliver, muy buenas noches. Hola, Adrián, buenas noches. Encantado de estar aquí contigo esta noche, Oliver. Al contrario, gracias por la invitación. Pues, mira, como ya decías en un principio, soy abogado, me he dedicado durante casi 20 años a la propiedad intelectual y al derecho regulatorio, y pues me ha tocado lidiar con las prohibiciones de la publicidad y también me ha tocado atestiguar su fracaso. Concretamente, pues recuerdo bien los casos del tabaco y del alcohol. Cuando éramos niños, pues todavía había, bueno, al menos en mi caso, los demás son muy jóvenes, pero en mi caso yo recuerdo muy bien esos comerciales que a mí me parecían buenísimos, de los vaqueros del Marlboro, Saúl Lizazo y la prueba del añejo. En fin, tantas cosas que había en la publicidad en ese entonces que se permitían. Habían restricciones, pero no como ahora. Tabaco, por ejemplo, desde hace años enfrenta una restricción absoluta a su publicidad. Y bueno, el punto de la medida al final es compararla con los resultados que ha tenido. Y tendríamos que preguntarnos si esas restricciones progresivas que se han dado a la publicidad de tabaco y alcohol realmente han arrojado los resultados que estábamos esperando. Y las cifras desafortunadamente demuestran que no es así. En el caso del tabaco, el consumo prácticamente sigue igual, si bien creo que no se ha continuado con el crecimiento que tenía tan exponencial, pero eso probablemente es más atribuible al incremento de precio por los impuestos y también al hecho de que ya hay más información con respecto a los daños del tabaco, y eso hace que el consumidor por sí mismo decida no entrar al consumo del tabaco y no realmente las restricciones a la publicidad y no tener a los vaqueros de Marlboro. En el caso del alcohol es lo mismo, prácticamente tenemos el mismo consumo que teníamos antes. No ha habido ningún efecto positivo por la prohibición.
Ahora tenemos otro caso más emblemático que es el de la marihuana. La marihuana se prohibió hace prácticamente 100 años. Cumplimos hace unos meses 100 años exactamente la prohibición. Se prohibió en México en tiempos de Venustiano Carranza en 1920. Y de entonces para acá nos enfrentamos a una situación en donde en los próximos meses vamos a ver por órdenes de la Corte una regulación completa ya del uso lúdico del cannabis. Tuvo que llegar la Suprema Corte de Justicia a darle una orden al Congreso para que regulara este tema, para que pudiéramos desatorarnos de 100 años de prohibicionismo, que solamente nos dejó, como decían anteriormente, crimen organizado, no acabó con el consumo de la marihuana y pues generó toda una problemática social que estamos enfrentando y que probablemente salió peor al final. Ahora están los nuevos villanos, bien lo decía América desde un principio, yo también lo creo así, o sea, hay sin duda una situación política probablemente detrás de todo esto. Ya había un señalamiento muy fuerte desde un principio de este gobierno a la industria de alimentos procesados, pero se exponenció con la crisis del coronavirus y pues ahora necesitamos a alguien a quien señalar y decir, pues esa es la persona que es la culpable. No es mi culpa que haya tantos fallecimientos, es culpa de los señores. Entonces, eso incrementa, por supuesto, la política prohibicionista que ya se estaba viendo y me parece que es algo que puede causar problemas en el país porque no es ni jurídicamente correcto, pero tampoco es eficiente para lograr lo que estamos buscando. Yo entré en un principio a este tema por la prohibición que estaba en la norma 051 para el uso de personajes en los alimentos que traen sellos de advertencia. Esta prohibición va a entrar en vigor el próximo año. Entonces, a partir de abril ya no vamos a ver en etiquetas de estos productos ningún tipo de personaje. Se está cocinando, ahorita está en CONAMER, el proyecto de reforma al reglamento en materia de publicidad de la Ley General de Salud, y ese proyecto ya plantea una prohibición de la utilización de este tipo de personajes en todo tipo de publicidad. Entonces, lo más probable es que se apruebe y al rato ya no veremos ningún tipo de publicidad con todos estos personajes que se usan en los productos. Es muy grave, para las empresas es un golpe tremendo, porque quitarles uno de estos personajes equivale económicamente a veces a expropiarles una planta. Ese es el valor que tienen ese tipo de personajes, y no es que a veces más por la inversión que han hecho de muchos años en ellos. La diferencia es que cuando te expropia el gobierno una planta, está obligado a indemnizarte. Y aquí en este tipo de medidas, pues no se plantea ningún tipo de indemnización para la industria. Por eso es que varios tratados internacionales comerciales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio, considera este tipo de medidas de restricciones de propiedad intelectual como medidas equivalentes a la expropiación y puede generar un litigio internacional que derive después en responsabilidad para el Estado. En el tema de Oaxaca y de Tabasco, yo tuve oportunidad de ver la ley desde un principio y me pareció honestamente que era producto de una improvisación con cero planeación y que estaba destinada a ser declarada inconstitucional. Y lo sigo creyendo. La razón, hay varias, ¿no? Por supuesto está la restricción a la libertad de comercio de toda la gente que tiene estas tiendas, pero también creo que esencialmente este tipo de leyes prohibicionistas parten de una premisa equivocada. Y la premisa es pensar que los menores de edad no tienen un derecho a elegir. Y Andrés mencionaba la importancia de la autonomía en la materia médica. Pues también en materia jurídica, la Suprema Corte ha hablado de esta autonomía de los menores de edad y le ha llamado ese concepto autonomía progresiva. Y lo que ha dicho la Corte en varios casos es que no por ser menor de edad se debe de asumir que una persona es completamente incapaz de tomar decisiones en su vida. Eso es producto de una visión muy antigua del concepto de patria potestad, en donde se creía que una persona mágicamente al cumplir 18 años ya gozaba de todos los derechos y un minuto antes de cumplir 18 años no tenía nada y tenía que hacer exactamente lo que le decían sus padres y el Estado. Eso no es así y la Corte lo que ha dicho es que conforme el menor va creciendo y va ganando en conciencia, en ese momento se va desvaneciendo esa potestad y esa autoridad de los padres y del Estado para decirle lo que tiene que hacer en todos los casos. Y han habido asuntos muy famosos de libertad religiosa de menores,
Ha habido casos muy interesantes también de libertad para el uso de dispositivos privados, su derecho a la privacidad, a la intimidad, en el caso de este tipo de dispositivos. Y por supuesto que esto también se traduce a un derecho a decidir también, en dado caso, qué quieren comprar. Y ahí es donde la ley está destinada a ser inconstitucional, porque no distingue entre un niño de 5 años y un muchacho de 17 años. Dice, a todos los menores de edad se les prohíbe comprar este tipo de alimentos en las tiendas. Y desde ahí, por supuesto, está mal. Me parece todavía que hay un contraste más fuerte en la Ciudad de México, y no me dejarán mentir los compañeros diputados del PAN, porque aquí en la Ciudad de México se está discutiendo, todavía en la congeladora está, una ley que es la ley de la infancia trans, en donde se plantea la posibilidad de que los menores de edad, los niños también, puedan ir al registro civil y asumirse como una persona del otro género, o decir, bueno, pues mi identidad de género es distinta. Entonces eso significaría, si pasaran las dos leyes en la Ciudad de México, que aquí un niño de 10 años tendría toda la facultad de decidir que se quiere declarar o asumir transgénero, y sin embargo no tendría la libertad de ir a comprar un frutzi a la tienda. Ese tipo de contradicciones, por supuesto, son insostenibles. Yo creo que en algún momento llegarán seguramente a la Corte, en el caso de Oaxaca y Tabasco. Aquí en la Ciudad de México espero que la razón se imponga, pero aun cuando llegaran a prosperar, creo que siempre hay que preguntarnos si este tipo de restricciones son proporcionales. Se vale en nuestro derecho hacer restricciones a la libertad de las personas, pero siempre y cuando esas restricciones sean proporcionales y necesarias para conseguir los fines que estamos buscando. Entonces, prohibir estas ventas de productos a los niños genera una afectación en su libertad, y esa afectación es proporcional con el resultado que vamos a obtener. Yo no lo creo, la verdad. Pero bueno, con eso termino, Andrés. ¿Verdad, Adrián? Muchas gracias, Oliver. Bueno, muy interesante todos los datos que nos das. Es muy cierto que tanto de lo que se ha dejado de consumir de tabaco, de alcohol, es más por la mayor información que disponemos hoy en día que por prohibiciones o regulaciones. Eso me parece muy interesante, y estás en lo correcto ahí, me parece. Bueno, pues para terminar esta primera ronda de intervenciones, vamos a ceder la palabra a Jorge Triana. Jorge, buenas noches. Jorge, ¿cuándo les presentas a Frédéric Bastiat, a tus compañeros en el Congreso? Caray, se los trato de presentar todos los días, Adrián, pero son muy necios, son tercos como un amor, especialmente los que se sientan del lado izquierdo viéndolos de frente. Pero bueno, ya será tema de otra plática, de todo lo que les tenemos que enseñar. Bueno, he escuchado con atención lo que han compartido todos mis compañeros panelistas. La realidad es que creo que todos los ejes están bien cubiertos en este panel. La parte médica, la empresarial, la legal, la política, la legislativa. Me parece que es un panel bastante completo. Voy a tratar de hacer una síntesis y de poner en contexto el momento político y por qué está pasando lo que está pasando y cuáles son los escenarios que se están viendo y por qué creo yo que esto va a dormir el sueño de los justos muy pronto, antes de lo que nosotros creemos. Como bien mencionaba América, la realidad es que a raíz del pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, el doctor Hugo López-Gatell, de buenas a primeras, después de haber culpado a los gobernadores de oposición, después de haber culpado también a las farmacéuticas, después de haber culpado a los médicos, a los trabajadores de la salud por todos estos pésimos resultados, de buenas a primeras salió a decir, pues, ¿cómo no quieren que haya tantos casos confirmados de COVID? ¿Cómo no quieren que haya tantos decesos si somos el primer lugar mundial en obesidad infantil? Me parece que el cuarto lugar a nivel mundial en obesidad en adultos, si estamos en los primeros lugares en hipertensión, si estamos en los primeros lugares en diabetes también. Y pues fue su salida perfecta. Y entonces, de alguna manera, a través del Sistema Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Salud, logró amarrar con algunos gobernadores, pues que pudieran darle soporte a su narrativa de excusa sobre su fracaso. Y es así como surge esta ideota de esta reforma a la ley de las niñas, los niños y los adolescentes del estado de Oaxaca,
donde se prohíbe de manera expresa que se pueda expender bebidas envasadas altamente calóricas o alimentos altamente calóricos o altamente azucarados a los menores de edad. De tal suerte que en este momento pues puede ser penalizado, es una falta, a las normas básicas de convivencia, el que incluso un padre de familia le pueda dar un vaso de refresco a su hijo, porque claramente la ley dice que no se le puede ni siquiera donar, no se le puede regalar. A ese nivel de absurdo llegamos. Luego vino el estado de Tabasco con un clon prácticamente de la ley de Oaxaca. Aclaro aquí que Tabasco se ha convertido en el estado liberticida por excelencia de este país, no porque de ahí sea oriundo el ciudadano presidente, alguna relación habrá, pero miren, en el estado de Tabasco ya nos impusieron la ley Garrote, ¿no? Para la libertad del gobierno y del estado para reprimir ciudadanos. Desde el estado de Tabasco es el único estado de la República donde está prohibido Uber. No solo está prohibido, es un delito penal que haya un medio de transporte a través de plataforma independiente a los que apruebe el Estado. Háganme el favor. Y ahora recetan pues esta idiota que replican del estado de Oaxaca. Y así ha habido, son 4 o 5 diferentes legislaturas en el país, entre ellas la Ciudad de México, que se suman al soporte de narrativa de fracaso del gobierno en materia de manejo de la pandemia, del doctor Hugo López-Gatell, que cada vez que venía una iniciativa de prohibición salía en sus conferencias de las 7 p.m. a aplaudir, y qué bueno que se están fijando, y qué bueno que están poniendo el dedo en la llaga, y esto no es cierto. Ya lo mencionaron todos mis compañeros. Es una pantomima, es una medida completamente populista y demagoga, es una medida que da bien, esa es la realidad, es una medida que da bien, con las personas que no entienden, con las personas que no entran a fondo analíticamente del problema, como lo estamos viendo, pues suena muy sencillo: te voy a prohibir el tomar un refresco y con eso ya no vas a ser obeso, ¿no? Yo quiero que le pregunten a los niños qué opinan de que les prohíban tomar un Boing, de que les prohíban tomar un Fruitsy o comerse unas papitas, unos pingüinos. O sea, quiero ver una infancia donde solamente coman pepinos con chile y donde solamente puedan tomar agua simple o agua de Jamaica sin azúcar. Es una infancia completamente infeliz, y eso se los puede decir cualquier psicólogo especialista en niños. Entonces, esta medida demagoga se replicó. Voy a hablar del caso concreto de la Ciudad de México. Ya van varias iniciativas, son 5 o 6 las que se han presentado, entre ellas la que presentó América, la que presentó un servidor. ¿Y qué es lo que estamos buscando para poderlo contrarrestar? Porque debo decirles que en el Congreso de la Ciudad de México ya se convirtió este tema en un torneo de lambiscones. ¿A qué me refiero? A ver quién presenta la iniciativa sobre prohibición alimentaria más radical para quedar mejor con el doctor Hugo López-Gatell, y pues ellos creen que con eso quedan con el presidente de la República y con eso les van a dar su reelección o el cargo de elección popular que quieran. Entonces, pues presentaban una y al día otra, y como hay 3 o 4 grupos diferentes en el grupo parlamentario de Morena que se odian entre ellos, pues cada uno presentaba la suya y la firmaban los demás, y bueno, pues una cosa realmente patética, ¿no? Nosotros lo que hicimos para contrarrestar esta parte es crear el concepto de libertad alimentaria, algo que no se había puesto sobre la mesa. ¿Qué es la libertad alimentaria? Pues el derecho que tiene cada individuo a elegir qué es lo que consume, en el marco de la ley, por supuesto, ¿no? Yo no puedo ir a una tienda a comprar peyote para comérmelo, por supuesto, ¿no? Tiene un activo psicotrópico natural, y bueno, pues eso causa una afección importante al sistema nervioso y demás. Pero sí puedo elegir dentro de las opciones que se encuentran ahí, y esto hace que el Estado pues reduzca su capacidad de prohibición a este respecto. Ya lo han mencionado prácticamente todos: a mayor cantidad de prohibiciones, mayor cantidad de mercados negros. Y esto es una ecuación bien sencilla, todos la dominamos, pero la voy a volver a comentar. Vamos al ejemplo más cercano que tenemos, que es el de la droga. El mercado negro de las drogas se llama narcotráfico, y el narcotráfico tiene como efectos colaterales pues algo que es nefasto para la sociedad, que es la violencia, que es el crimen organizado.
Entonces, a mayor rigidez de estas prohibiciones, pues este mercado negro se vuelve aún más amplio. Lo mismo va a suceder con esto que estamos viendo en este momento. Hace unas semanas tuve un debate con la senadora Citlali, no me acuerdo su apellido, de Morena, Citlali Hernández, de Morena, y decía, es que esta medida es como la que se toma con los refrescos, con las bebidas alcohólicas que se le prohíben a los menores. Pues eso es completamente falso. Y aún así, ustedes díganme qué menor de edad en este país no consigue una bebida alcohólica con una facilidad impresionante. Vaya, es absurdo creer que un menor de edad, un chavo de 16, 17 años, no toma cerveza porque no se la venden en la tienda. Vaya, de verdad es vivir fuera de la realidad. Como va a ser vivir fuera de la realidad el pensar que un niño de 10 años, de 8 años, no se va a comer unos chocorroles, no se va a comer unos pingüinos, unos abritones, porque el del tendero no se las va a vender. Entonces, pues lo que va a suceder, como el 30 o 35% de las ventas de las misceláneas, los estanquillos, las tiendas de bajo consumo en la Ciudad de México, dependen en sus ventas de este tipo de productos, pues habrá una suerte de mercado negro de este tipo de productos. Lo peor de todo esto es que esta idiota ya fue convalidada por la jefa de gobierno, que ni manca ni perezosa, y sumada pues a este torneo de lambiscones que yo les comentaba, dijo, sí, vamos a prohibir, vamos con toda la prohibición y etcétera. Pero les duró muy poco el gusto porque apenas la semana pasada el presidente de la República, es decir, el patrón de todos ellos, dijo, no, yo no estoy de acuerdo, no le debemos prohibir a la ciudadanía las cosas. Entonces, pues ahora están muy calladitos, ya se les olvidó este torneo, creo que ya se dio por cancelado, por concluido, por eso creo que no va a llevar a ningún lado. Y es que es una idea absurda y le está leyendo el propio presidente o por ahí jalaron las orejas. Todo viene y tiene su origen no nada más en la narrativa del fracaso del doctor Hugo López-Gatell. Hay otro componente político adicional muy importante, que es la guerra que emprendió el gobierno federal en contra de FEMSA. Ustedes recordarán que empezaron a filtrar documentos a través del SAT y a través de la propia unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, donde se daba cuenta de que había un adeudo de millones y millones de pesos de parte de FEMSA, que es la distribuidora de los productos relacionados con Coca-Cola y dueños de Oxxo también, no nada más en México, en toda América Latina. FEMSA distribuye Coca-Cola en Brasil, en Argentina y en Uruguay, para que se den cuenta del tamaño de la empresa de la que estamos hablando. Afirmaban que había un adeudo importante con el fisco, filtraron esta información, se negaba a pagar FEMSA, creo que no ha terminado de pagar, está pagando en abonos chiquitos para pagar poquito, y una manera de ejercer presión sobre esta empresa fue pues poniendo sobre la mesa este tipo de iniciativas que estoy seguro que nadie hubiera pensado que los diputados locales iban a ser tan ingenuos como para llevar hasta la cocina en este torneo de lambisconerías de la que les estoy hablando. Pero aún es más grave el asunto. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, yo no sé cómo van a resolver este problema. Digo, en la ciudad de Oaxaca, tal vez en las zonas urbanas más importantes, pues no tendrán mayor problema para la regulación. Pero un problema de las prohibiciones es que el Estado desvía recursos que pudiera utilizar para otros fines que sí le corresponden dentro de sus funciones primigenias, en supervisar, en vigilar, en perseguir a las personas que rompan esta prohibición. Yo quiero ver cómo le va a hacer el gobierno del estado de Oaxaca para mandar verificadores a la sierra, en una tienda pequeña, en un estanquillo, para que no le estén vendiendo unas papitas a un niño, para que el papá no le esté regalando un frutzi a su hijo, o que adentro de su casa no le sirvan algún tipo de bebida altamente azucarada, ¿no? Entonces, esto es absurdo. Lo mismo sucede con las drogas. El Estado destina miles de millones de pesos al año en perseguir a los consumidores de marihuana, a toda la ruta del trasiego de la droga, destina miles de millones de pesos en reclusorios, en jueces, en tribunales, en ministerios públicos, cuando pudiera destinar ese recurso perfectamente en tratamientos contra las adicciones, cuando pudiera destinar ese recurso en prevención de las adicciones.
Lo mismo está sucediendo con esto. El Estado va a desviar cuantiosas cantidades de recursos en perseguir a los peligrosísimos consumidores de papitas fritas y a los traficantes de bebidas azucaradas, cuando esos recursos humanos, financieros y materiales debería de estarlos utilizando en la prevención y en la educación. Y no me refiero nada más en la educación para los niños, me refiero en la educación para los padres de familia, porque el problema viene desde las familias. Tenemos una formación desde el hogar que no incluye hábitos alimenticios sanos, no incluye el consumo de agua pura, no incluye hábitos de ejercicio y de activación física adecuados. Si esto no sucede, pues difícilmente vamos a poder cambiar el problema, por lo menos en el mediano o en el largo plazo. Entonces, creo que todos estos recursos que va a utilizar el gobierno para perseguir a estos peligrosísimos delincuentes debería de utilizarlos en prevención y en campañas de educación para padres de familia, porque, insisto, es en el seno de la familia donde se da el mayor de estos problemas, que es real el problema. Por supuesto que tiene mucho que ver, ¿no? Con los contagios de COVID, la cantidad de hipertensos, la cantidad de diabéticos que tenemos en este país, pero no se va a solucionar con una prohibición. Eso es elemental y vaya, creo que está a la vista de todos los que tenemos un poquito de capacidad analítica. Por otro lado están los planes de estudio. Fíjense qué absurdo. El gobierno odia, detesta que los niños consuman alimentos y bebidas altamente calóricos, pero dentro de los planes de estudio en las escuelas no hay ninguna materia que les diga cuáles son las consecuencias de consumirlos, ¿no? Esto es un tema, sí, de llamar la atención. Incluyeron en este programa para la educación primaria y secundaria de Aprende 2.0, en el marco de la pandemia y del resguardo que estamos viviendo, algo que dice medidas para una vida sana y feliz, una cosa así. Y bueno, pues algo irán a mencionar, pero en el plan oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública no se incluye una materia sobre hábitos alimenticios adecuados y, sobre todo, incrementando las horas de activación física en las escuelas y, como decía América, colocando o poniendo a su alcance de manera mucho más efectiva el agua potable, el agua simple, el agua pura, que son pues las 3 medidas básicas que se deberían de tomar. De tal suerte, y concluyendo, yo diría lo siguiente: primero, pues se trata de una medida completamente irrisoria que ha fracasado en otros países. Por ahí escuché que alguien mencionaba lo de las figuras o los personajes en los empaques y demás. Esto ya sucede en Chile. En Chile, ya no puede haber personajes de caricatura y demás en una caja de cereal, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, hace 2-3 años, esto quedó prohibido y sus índices de consumo no han cambiado. Lo mismo sucede aquí, por ejemplo, cuando en el año 2014 se implementó el IEPS, el impuesto especial a las bebidas alcohólicas. ¿Los índices de consumo han bajado? No. El remanente del IEPS que se está recaudando por parte del Estado por este concepto está yendo a medidas de prevención del alcoholismo o de recuperación de personas con esta enfermedad. No, es una medida completamente recaudatoria del Estado, es decir, un robo, ¿no? Entonces no hay manera aquí de defenderlo. Los altos etiquetados que se pusieron apenas el año pasado, se aprobaron en Cámara de Diputados, ¿están inhibiendo el consumo de los productos? No, yo no tengo nada en contra de que el consumidor tenga a la mano más información para saber cuál es el producto que tiene en mano, pero yo no creo que la elasticidad de un producto altamente calórico, en este caso, vaya a cambiar porque le pongan un etiquetado que le diga es malo consumir esto. Me parece que no va por ahí el asunto, sino va acompañado por lo menos de una campaña de prevención y de educación formativa que viene desde la casa. Entonces, es una medida absurda, es una medida populista, demagógica, que da bien, que lo único que busca es fortalecer esta narrativa del fracaso del gobierno y además, pues está, desde mi punto de vista, completamente muerto porque el rey de reyes ya dijo que nomás él no va con ella. Con esto concluiría, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, ahí está. Este tipo de legislaciones
no solo son inútiles, sino que además caen en el absurdo y hasta son imposibles de llevar a la práctica. Y con esto, bueno, terminamos la intervención de nuestros 5 ponentes. Vamos a pasar a darles la palabra nuevamente a cada uno de ustedes para que nos den así muy brevemente sus conclusiones. Vamos a empezar con Marbeli Costanzo, tus conclusiones sobre el tema. Bueno, mis conclusiones serían las siguientes. No hay mejor forma de prevenir enfermedades como la obesidad o las consecuencias que tiene, por ejemplo, el COVID. Las podemos reducir drásticamente, no con la prohibición, sino basados en la educación. Y como decía Jorge, no nada más una educación dirigida a niños, sino que a las familias, a las mamás, a los papás, a las abuelas, a todos. Entonces, bueno, esa sería mi invitación, por lo menos a los diputados de mi estado, invitarlos a que sean punta de lanza y que tomen el ejemplo de América y de Jorge y de todas estas personas que están haciendo cosas a favor de la ciudadanía y no solamente por un tema político y de aceptación. Entonces, pues ahí, y la gente que nos está viendo, pues ser un poco más conscientes en en cómo nos alimentamos, ¿no? Cómo alimentamos a nuestros niños. Y como yo lo decía en intervención pasada, hay muchas familias que carecen pues de recursos económicos para alimentarse con un plato del buen comer, por ejemplo, pero bueno, habrá que ejercer presión y ejercer ciudadanía y hacer que las personas que están en la toma de decisiones pues lo hagan basados en la mayoría y no nada más en ocurrencias. Muchas gracias. Gracias, Adriana. ¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales en donde te podemos localizar? Claro que sí, me encuentran en Facebook, mi fanpage es @Marbeli Costanzo, con WLY, igual en Twitter, igual en Instagram. Soy empresaria, soy conferencista y soy una mujer orgullosamente potosina que ama profundamente su ciudad. Y pues bueno, doy conferencias en toda la República y bueno, ahí pueden ver mi página, los invito a que vayan y le den like. Y pues bueno, me encantará compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Adriana. América Rangel, tus conclusiones, por favor. Sí, claro. Divertidísima y muy contenta como siempre con Jorge. La verdad es que siempre aprendo de ti, diputado. De todos ustedes, la verdad es que me llevo pues un aprendizaje muy importante sobre este tema y coincido completamente en que esto se va a ir a la congeladora porque ya les mandaron línea desde Palacio Nacional, pero vamos a seguir levantando la voz y sí tenemos que decirle a la población que pues que aprendamos a comer, a cuidar a nuestros niños en nuestra alimentación, sí a la educación, no a la prohibición. Por otro lado, pues que cuidemos a los micro y mediano empresarios, ¿no? Estas tienditas que ya lo comentábamos, son millones de familias las que dependen de este ingreso, entonces pues hay que cuidarlos y apoyarlos. Por otro lado, pues si queremos comer tamales, atole, pues comamos, es nuestra responsabilidad y pues es por nuestra salud. Sin embargo, sí debe haber políticas de prevención, insisto, ¿no? Como mexicanos sí deberíamos mejorar nuestra alimentación en general, pero pues me voy por el tema de más prevención, más educación y menos prohibición. Muchísimas gracias, un gusto poder estar aquí con ustedes y muy buenas noches. Muchas gracias, América. Oliver Galindo, tus conclusiones, por favor. Claro que sí, Adrián. Pues mira, yo creo que como ciudadanos tenemos que ser los auditores de nuestro gobierno y un gobierno populista tenemos que entender que va a tomar muchas decisiones basadas en la popularidad política y no necesariamente en la ciencia y en los datos. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que las políticas prohibicionistas son muy fáciles para un Estado porque solamente publican una ley y ya inmediatamente se ponen la medalla como si ya hubieran resuelto el problema. En cambio, toda la infraestructura que se tiene que construir para educar a una población, para darle facilidades para que haga deporte en este caso, para llevarle alimentos sanos, en fin, todo eso es difícil para un Estado y toma tiempo. Entonces el gobierno no tiene tantos incentivos para hacerlo. Nosotros tenemos que incentivarlos
por medio de nuestro voto, por medio de manifestaciones y foros públicos como este. Y pues bueno, creo que esa sería mi conclusión. Ojalá que México Libertario siga con esta labor que me parece encomiable y buenísima. Por mi parte, en redes sociales yo nada más uso Twitter, Oli Galindo, es prácticamente la única que tengo abierta. Mi columna de Reporte Índigo salió hoy, la del Financiero sale la próxima semana. Cualquier comentario es bienvenido. Muchas gracias, Oliver. América, perdón, no nos diste tus redes sociales. América Rangel en Face y Ame Rangel Lorenz en Twitter. Muchas gracias, América. Ahí Muchas gracias, Oliver. Para que lo sigan todo el mundo. Andrés Bocanegra, tus conclusiones. Sí, pues en general, con todo lo que hemos aprendido hoy desde los distintos puntos de vista, me gustaría quedarme con que el cambio, para generar cambios de hábitos y cambios reales en nuestra sociedad, suena muy trillado, pero viene de adentro de la persona, de dentro de la familia, de dentro viene desde adentro, no de parte de una ley, no de parte del Estado, no de parte de alguien que nos obligue o no a hacer algún tipo de cosas. Entonces, no dejemos que el Estado eduque a nuestros hijos, no dejemos que el Estado nos enseñe o nos diga qué es lo mejor. Nosotros eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros niños, eduquemos a nuestros ciudadanos, siempre con libertad, pero más lo que viene siempre acompañado de responsabilidad. Y pues nuestras redes de Potosinos Libertarios, en Twitter estamos como @slplibertario, en Facebook como Potosinos Libertarios, en Facebook y YouTube nos encuentran como Potosinos Libertarios, en Instagram @Potosinos Libertarios, y mi Twitter es Boca con K 17. Y muchas gracias a todos por la invitación y pues buenas noches. Muchas gracias, Andrés. Para terminar, Jorge Triana, tus conclusiones sobre esto. Gracias, Adrián. Bueno, primero agradecer la invitación de México Libertario al buen Vic y a todo el equipo, y por supuesto felicitar el esfuerzo que están haciendo ustedes con los libertarios potosinos, que bueno, este es un foro que seguramente estarán viendo muchos San Luis Potosí y que resulta de gran relevancia porque creo que ha sido muy plural, como tú mencionabas, y muy efectivo. Yo concluiría llevando más bien esto al plano ya del liberalismo. A ver, yo creo que el pacto social se puede resumir en algo muy sencillo. Yo gobierno, yo Estado, me comprometo a no meterme contigo, ciudadano, en tu vida, tu libertad y tu propiedad, y solamente te pido, ciudadano, una cosa a cambio: que tú no te metas en la vida, la libertad y la propiedad de otro ciudadano. Eso se llama principio de no agresión. Y si cumpliéramos con él, todos los ciudadanos, no se necesitarían todos estos kilómetros de leyes y de burocracia que tenemos en este país y en todos los países, para ser sinceros, en materia legislativa, ¿no? Entonces no habría necesidad. Y aquí se está rompiendo este pacto social liberal entre el gobierno y el Estado, porque el Estado, que ya sabemos que es metiche y fisgón, porque le conviene mantener controlado al ciudadano de la forma que sea, hasta en lo que consumen, pues se está metiendo en algo en lo que nosotros combatimos que no haga todos los días. Queremos al Estado fuera de nuestra cama, decidiendo qué es lo que hacemos y cómo y con quién, y queremos al Estado fuera de nuestra cartera, decidiendo qué consumimos, cómo lo consumimos, cuánto pagamos por él y en qué invertimos el fruto de nuestro esfuerzo. Y ahí es el punto medular. El Estado, el gobierno, no tiene por qué decidir qué es lo que consume una persona u otra. No tiene por qué guiarlo, porque hay una capacidad y una responsabilidad del ciudadano. Sí, los menores de edad quizá no tengan esa conciencia, pues hay que educarlos para que la tengan. Hay que encaminarlos a través de la prevención y hay que encaminarlos a través de la información, cosa que no se está haciendo, y se está abonando una cultura de la demagogia y de las medidas que da bien. Los felicito por este foro tan plural, tan completo, y pues estaremos al tanto de lo que suceda con estas reformas en materia de absurdos prohibicionismos. Gracias.
¿Tus redes sociales, Jorge? J Triana T en Twitter, y mi Facebook me encuentran como Jorge Triana. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias a todos los que tuvieron a bien acompañarnos esta noche a través de Facebook Live de México Libertario con este excelente foro, 5 maravillosos ponentes. Creo que nos vamos todos muy agradecidos, muy maravillados, y creo que ha sido muy enriquecedor lo que los 5 nos han compartido el día de hoy. Antes de despedirnos, yo les invitaría a que nos sigan en redes sociales. En Twitter estamos como @mex_libertario, México Libertario en YouTube y en Facebook. Y tenemos un par de eventos pasado mañana, este jueves 1 de octubre, a las 6 de la tarde, el ya tradicional conversatorio, el número 57 de México Libertario. ¿Qué consecuencias tienen las marcas Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller? Con el doctor Mauricio Jalife a las 6 de la tarde, que también ustedes van a poder seguir a través de Facebook Live, este jueves 1 de octubre. Y terminándose inmediatamente que termine nuestro conversatorio 57, este nuevo webinario que también estamos presentando, Más innovación, menos regulación, con Luis Gómez sobre el cambio climático. Entonces, esas son las invitaciones que les hago para pasado mañana, jueves 1 de octubre. Me despido de todos ustedes. Yo soy el doctor Adrián Cervantes. En Twitter estoy como @doctorancap. Y pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos.